Bienvenidos una vez más a este podcast Dentro de la Caverna. En esta oportunidad y por primera vez en el podcast vamos a tener un invitado. Y este primer invitado es un gran amigo al que le he cogido mucho cariño los últimos meses después de haber participado en su podcast. Se llama Daniel Baquerín, creador de contenido, el que presenta el famoso podcast El Cambio de Guardia, un podcast que les recomiendo seguir, ver de cerca porque Daniel está haciendo un trabajo increíble. Así que les presento a Dani aquí. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Eres mi primer invitado en Dentro de la Caverna. Muchísimas gracias. Hola, Adaís, ¿qué tal estás? Oye, muchas gracias por invitarme. No, a ti por estar aquí conmigo, que en medio de la movida en la que te encuentras, con todo eso sacaste tiempo para darme un momento de contar a la gente cosas que pocos de verdad saben cómo son. Yo siempre digo, Adaís, que la lealtad con lealtad se paga, así que encantado de estar aquí en tu podcast y cuando quieras podemos empezar. Pues empecemos de una vez. Yo voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? De por qué hemos traído a Dani aquí, porque Dani es el primer invitado de este podcast y es básicamente porque tuvo la valentía de ir a Venezuela y ojo, yo admito que le dije, cuidado, no vayas, pero de verdad, Dani tuvo la valentía, entró a Venezuela contra todo pronóstico, todo riesgo que implica estar allí siendo extranjero y sobre todo creador de contenido. Dani estuvo en nuestro amado país y vivió una realidad que pocos conocen e incluso conocemos. Me incluyo allí porque como tengo tanto tiempo fuera de Venezuela, aunque me lo cuenten a diario, no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Y por eso quise invitar a Dani hoy para que los que ven este podcast, los que me han seguido durante todo este tiempo, sepan y conozcan de primera mano cómo está a día de hoy Venezuela, cómo se vive dentro de Venezuela. Y nadie mejor que una persona que ha vivido prácticamente toda su vida desde otra perspectiva, viendo desde otra perspectiva el mundo, llega a esa realidad distópica, porque para mí Venezuela es surrealista. Pero Dani, te dejo, hablé demasiado, te dejo a ti este espacio para que nos cuentes primero cómo fue esa entrada a Venezuela, cómo llegaste. Bueno, lo primero de todo, Adaís, creo que hay una de las palabras que has mencionado que creo que hay que hacer una breve corrección. Tú has dicho cómo se vive en Venezuela. Yo lo expresaría mejor cómo se sobrevive en Venezuela, porque creo que a día de hoy me atrevería a decir que el 80-90% de los venezolanos están sobreviviendo en ese país. Sí. Has mencionado antes, hablábamos fuera de cámara de cortes de electricidad, cortes de agua, la gente no le alcanza para vivir, la gente que quiere operarse necesita comprar los insumos para que te operen en un hospital público, a pesar de la tremenda presión fiscal que hay en el país, a pesar del aumento considerable de los precios día sí día también. O sea, la inflación es un tema fundamental en Venezuela. Tú puedes ir a un supermercado y lo que te cuesta hoy te cuesta $2, mañana te cuesta 3. Y luego el tema de la moneda nacional del bolívar, que no vale nada, que es papel para fumar. Entonces, vivir en Venezuela, yo creo que la gente está sobreviviendo, básicamente. Sí. Ves cortes de luz, se te acaba el agua, como tú has dicho, te tienes que duchar con la perola, que es básicamente llenar un barreño de agua, y dejarlo ahí hasta el día siguiente, o 2 días, o 3 días. En mi lugar, en mi caso, como estaba cerquita del centro, no teníamos tantas restricciones de agua. Estaba en el barrio de Mari Pérez, no sé si te sonará, ¿En Caracas? en Caracas, y las restricciones que teníamos de agua eran desde el martes o desde el miércoles hasta el lunes, teníamos 2 horas de agua al día. Increíble. Vamos por paso porque tú y yo lo conocemos porque yo lo viví, yo sé lo que es eso porque lo viví durante muchos años. Pero la gente que está en España no tiene ni idea de lo que tú y yo estamos hablando aquí. O sea, no concibe que esto sea una realidad. Entonces, tú Sí, sí. llegaste a Venezuela, entraste por Colombia, sé que venías de Colombia, entraste, conociste, lo primero fue el Táchira. Sí, yo decidí entrar por Cúcuta, por la frontera terrestre con Colombia, y lo primero que te encuentras es, bueno, pues un paso fronterizo donde me retienen durante 5 horas. Sí, esto todavía no lo he contado a nadie, Adaís, entonces eres la primera que lo, Ah, una que exclusiva, lo wow, sabe. increíble. Sí.
Muchas gracias, Dani. Bueno, tú llegas con el pasaporte, lo típico. Y claro, el primero que te recibe es un funcionario del SEBIN. Claro, cuando un extranjero oye la palabra SEBIN, con toda la información que ya tenemos, bueno, se te puede helar la sangre, ¿no? Claro, Te empiezan a hacer preguntas y yo obviamente fui un poco despreocupado con el tema de la entrada a Venezuela, porque sí que es verdad que chequeé online los documentos que necesitaba y creo que recordar que en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España no ponía que era obligatorio ni la carta de invitación, ni una fotocopia de la persona que te está invitando con su cédula identificativa de Venezuela, una foto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo iba, pues bueno, un poco a la aventura. Y claro, cuando empieza el funcionario del SEBIN a decirme, usted tiene esto, usted tiene el otro, digo, no. Digo, no, no tengo nada, solamente tengo mi pasaporte, ciudadano español y ya está. Y me dice, bueno, pues usted tiene que tener una carta de invitación de un residente, de un ciudadano venezolano. Ese ciudadano venezolano tiene que mandar una fotocopia de su cédula, tiene que mandar una fotocopia del lugar donde vive, o sea, de las inscripciones, sí. la inscripción registral donde la persona tiene su casa, y luego tiene que mandarle una foto también sujetando ambas cosas, la cédula y la carta de invitación. Y todo eso tenía que imprimirlo, con lo cual tuve que entrar a Venezuela, porque es verdad que te dejan pasar, entras, ahí lo fotocopias, sales y ya lo presentas en la oficina de migración. Entonces, claro, yo presento todos estos documentos y empieza la espera. Una espera de 5 horas y media, más o menos. Entonces, había una cola gigante de gente de Perú, gente de Colombia, gente de Ecuador, había un brasileño. Entonces te empiezas a esperar. Pasas una primera vez y te empiezan a hacer preguntas, que quién eres, que qué has venido a hacer a Venezuela, que dónde trabajas, dónde resides. Una entrevista muy light, ¿no? Entonces te dicen, bueno, salga usted afuera a esperar y ya le llamaremos. Pues igual Ujú. sales la primera vez y hasta que vuelves a entrar igual es 1 hora y media. Te hacen entrar otra vez y te vuelven a hacer preguntas muy parecidas, pero en un orden diferente, ¿no? Como para La causar una especie de inteligencia error, política. A ver si te equivocas. a ver si te equivocas en algo, o les das una pista o una información que no es muy, muy veraz. Y ya de- toman tu pasaporte y de la que toman tu pasaporte te hacen un vídeo. Te hacen un ¿Cómo, vídeo, cómo? O sea, te acogen el pasaporte y te hacen un vídeo con el sí. pasaporte. Te dicen, sostenga usted el pasaporte en una pared blanca y te hacen un vídeo con un móvil en modo vertical, como si fuera un reel Mm. de, De de Instagram, Instagram. vamos. Y te dicen lo que tienes que decir. Tienes que decir tu nombre, apellidos, dónde resides, a qué te dedicas y qué has venido a hacer a Venezuela. Y todo esto sujetando tu pasaporte donde se ve tu foto y demás. Entonces te hacen un vídeo diciendo todo lo que has venido a hacer a Venezuela. Pues yo obviamente digo mi nombre completo, mi número de pasaporte, dónde resido, a qué me dedico y qué he venido a hacer a Venezuela. Una vez que ya les has dicho esta información, vuelves a salir afuera y te hacen esperar otras 2 horas. A las 2 horas entras y ya entras en una sala diferente. Ya no estás, porque las primeras dos entrevistas me las hicieron en un pasillo grande, Ujú. un funcionario del SEBIN. La tercera entrevista es en un cuartucho que te cierran y hay dos personas vestidas de civiles, pero que tú sabes que son o migración o son del SEBIN. Y ahí empiezan a hacerte otra vez todas las preguntas. Y ahí empiezan a revisarte tu móvil. Ahí te revisan el móvil. Te preguntan por Wow, tu... o sea, yo sé que esto pasa, pero Sí, no sí. sabía que se lo hacían a los extranjeros cuando entraban a Venezuela. Sé que a los venezolanos se los hacen, pero no sabía que a ustedes se lo revisaban. Primero estoy impactada con el vídeo que te hacen grabar. O sea, me da Sí, risa, sí. pero de lo irónico, o sea, que es absurdo que te hagan un vídeo con tu pasaporte para decir toda esta información, porque ¿en qué país hacen eso? O sea, Venezuela únicamente. Aparte Yo- de yo- eso, ¿para qué te revisan el móvil? claro, te revisan el móvil para ver si tienes algún tipo de contenido que no Pero te lo sea... dicen, o sea, es decir, perdón, hice mal la pregunta. Cuando a ti te piden el móvil, Sí. ¿qué te dicen, básicamente? No, déjeme usted el móvil. Y saqué las fotos, la parte del móvil, ¿no? Del celular, donde usted tiene almacenadas las fotos y los vídeos.
Y Ah, o claro, sea, tú te estás... piden eso, Sí, sí, te lo demandan directamente. Déjeme usted el móvil. pero te revisan solo las fotos y los vídeos, no te revisan WhatsApp de casualidad. El WhatsApp también me lo revisaron porque me preguntaron de qué conocía a la persona que me estaba invitando. Entonces van a la conversación y empiezan a hacer scroll. Empiezan a tirar, 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 a ver si ven algo. A ver si ven algo que sea sospechoso. Y te hacen preguntas del tipo eso, de qué le conoces, de qué conoces a esta persona, por qué te está invitando, a qué se dedica, cómo os habéis conocido. Y luego te revisan el móvil, el apartado de las fotos y los vídeos directamente. Increíble. Estoy flipando. O sea, Yo, yo sé que yo- esto lo hacen, pero no sabía que se lo hacían a ustedes también. A los Se lo hacen a todo el venezolanos mundo. te filtran una palabra incluso en WhatsApp para ver si tienes esa palabra en algún chat y por ahí digamos, por ahí te quiebran, ¿no? Pero no Sí, sabía que para entrar a Venezuela en la frontera te revisaban el móvil. sí, sí. Sí, sí, claro. Y bueno, siguen haciéndote preguntas. Y claro, te dicen que si vas a hacer turismo, ¿dónde vas a ir? Pues les dices, pues quiero ir a Roraima o quiero ir a Canaima. Vale. ¿Usted Una cómo llega pregunta, allí? Dani, y no sé si la puedes Sí, responder, yo la voy a tirar. Si no la puedes responder, no la respondas. Pero sí, cuando tú hablabas con la persona que te invitó a Venezuela, ustedes hablaban con estos parámetros de seguridad de no decir nada equivocado para que en este caso, en este escenario, porque me lo dices a mí y yo no me espero que me revisen el móvil a la entrada si soy española de nacimiento, ¿sabes? No, no lo voy a, digamos que no me lo voy a pensar. Pero ya tú venías como un claro. poco preparado para un escenario así. Sí, sí, yo borré todas las fotos y todo el contenido que tenía en mi móvil que podría ser dañino a los ojos del régimen, yo lo borré todo. Ok, Y las conversaciones, y de hecho estaba en grupos de WhatsApp, me salí de todos y borré las conversaciones, para que te ok, hagas una idea. Y la conversación que tenía con esta persona, no la borré porque sabía que me iban a pedir de qué le conocía y demás, pero me encargué de ir borrando todos los vídeos que nos habíamos pasado, todas las fotos, todo el contenido que se queda almacenado en esa claro. conversación de WhatsApp y que solo quedase vamos, conversaciones que no fueran demasiado peligrosas. Ok, ok. Bueno, Y, y claro, estás metido en ese cuartucho con dos personas vestidos de civil, como estamos vestidos tú y yo, y sabes que podrían ser cualquier cosa. Entonces intentan engañarte otra vez, intentan hacerte preguntas, que como, por ejemplo, te decía lo de, si eres turista, ¿qué vas a ver en Venezuela? Y obviamente pues les dices, pues quiero ir a Roraima o quiero ir al Parque Nacional Canaima. Vale, ¿usted cómo llega hasta allí? Sí, sí, claro. ¿Usted qué vuelos tiene que agarrar? ¿O qué carretera tiene que coger? ¿O qué carretera o qué servicios tiene que utilizar para llegar hasta allí? Y desde ahí, ¿hasta dónde va? ¿Y qué empresas ha usted mirado para saber que va a llegar a ese destino? ni en Estados Cosas así. Unidos te hacen tantas preguntas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Estoy flipando, perdona que me ría, pero es que no me lo puedo creer que el SEBIN, o sea, la paranoia del SEBIN está a un nivel desproporcionado. Sí, perdón que te haya interrumpido, Dani, sígueme No, 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 contando. no. Y luego llegas al tema de las redes sociales. Usted tiene redes sociales, a qué se dedica. eh, Y claro, te piden que les des sus redes sociales. Entonces yo les di mi red social privada, que la tengo capada, que la tengo en privado para que nadie me lo vea. Entonces ya ahí como que se dieron un poco por vencidos, pero yo sabía que ellos sabían quién era yo, porque esta información está en todos los sitios. Tú pones mi apellido y va a salir vídeos de YouTube, va a salir todo, Claro, todo, todo, claro, todo. Yo lo que hice fue, por ejemplo, en el canal de YouTube tenía puesto mi nombre, del nombre del canal, y lo cambié a Daniel B. para que no saliera tan obvio. claro. Pero da igual porque toda esta información a Daís ellos la conocen, o sea, saben de sobre quién eres. Y bueno, una vez que ya te hacen la tercera entrevista, obviamente todo este tiempo se quedan con tu pasaporte, no te lo devuelven en ningún momento. Qué fuerte. Vuelves a salir y vuelves a esperar otra hora, hora y media, 2 horas, y ya te llaman para la cuarta y última entrevista. Y ahí otra vez te hacen un batiburrillo de preguntas de todo lo que te han estado contando antes, para ver si en algún sitio metes tú la pata. Y ya, dependiendo de si ellos han recibido el ok por parte de Caracas, porque esta es otra cosa. Ellos claro, les comentan, oye, ¿cuánto falta para que me den el Ujú. permiso? ¿Es un sí o es un no? Ellos dicen, nosotros ya no podemos hacer nada. Toda esta información está en Caracas.
Ellos son los que deciden. Nosotros no hacemos nada. Somos funcionarios y no tenemos nada que pinchar aquí. Entonces es Caracas, alguien, me imagino que un ministerio o quien sea, quien decide si sí o si no. Y ya me vuelven a llamar la quinta vez, me devuelven el pasaporte y me dicen, oye, cuando estés en el Salto del Ángel, acuérdate del negrito de inmigración y me mandas un saludo. Sí, sí. ¿Cómo fue esta primera impresión entrando a Venezuela, Dani? Bueno, pues aparte de todas estas 5 horas que te hacen perder, interrogatorios, claro, son personas serias, son personas que para ellos eres un enemigo Claro, potencial. esta es lo que te digo, esa sensación de ese contacto, ese primer contacto con el SEBIN. Sí, claro, el primer contacto con el SEBIN, de hecho, esto tampoco lo he contado, pero el primer contacto con el SEBIN no es ni siquiera en la oficina, yo me equivoco de fila y yo voy a otro edificio que está, o sea, lo que es la frontera terrestre, está el edificio de la derecha, que es a donde tenía que haber ido, y el edificio de la izquierda. Y el taxista me dijo, creo que es el edificio de la izquierda, voy a Ok, preguntar. Pues yo fui al edificio de la izquierda y me dijeron que no, que ahí es donde tienes que ir cuando te sellan en el edificio de la derecha. ok, O sea, que el primer paso tiene que ser ese edificio donde te hacen las entrevistas, donde te preguntan, donde te retienen el pasaporte y donde esperas 5 horas. Entonces yo salgo del primer edificio, que ni siquiera salí, es como una ventanilla, donde yo les pregunté y me dijeron, no, usted tiene que ir a la oficina de la derecha a hacer todos estos trámites. Y claro, yo iba grabándome. Y de la que salgo de preguntar a esta señora, me empiezo a hacer un vídeo. Digo, bueno, pues no es aquí, es en el siguiente edificio, pero que no se veía nada. Y de repente viene un funcionario del SEBIN, que yo no había visto en ningún sitio, salió de la nada, un hombre que me sacaría como 2 cabezas, y me dice, ¿usted sabe que no puede filmar aquí o no puede grabar aquí? Déjeme el pasaporte. Déjeme, borre el vídeo ahora mismo. Enséñeme las fotos. ¿Usted qué piensa del 3 de enero? Le hace y ahí, ¿qué? sí, sí, sí. Sí, claro. ¿En serio? Y son tan estúpidos Ahí, que te preguntan qué piensas del 3 de enero como si tú le vas a decir que estás alegre por eso. claro. ¿Usted qué piensa del 3 de enero? ¿Usted a qué se dedica? Y ya ahí le hacen la primera foto a mi pasaporte. Coge mi pasaporte, lo agarra, le hace una foto y veo que lo envía por un WhatsApp a no sé quién. Y ya empieza a contarme de eso, pues se me empieza a preguntar lo del 3 de enero, que qué opino, y bueno, yo soy licenciado en Derecho, entonces algo de Derecho Internacional Público conozco. Entonces, bueno, pues yo le di mi opinión desde un punto de vista jurídico, básicamente, que es en cuanto a la ley. Bueno, me parece que se contentó y me dejó ir. Dice, usted tiene que ir a este sitio. Y ya Claro, fui es al que si edificio de la decías cualquier derecha. otra cosa diferente a eso, ya te digo yo que de ahí no pasabas. Claro, claro, ¿qué le vas a decir? Ya, Que estás alegre que se han sacado un delincuente, un no, torturador. tienes que mentir, tienes que mentir. Si tu objetivo era entrar, tenías que mentir. Porque si no te pones una Claro, flecha, una cruz en la frente. totalmente, totalmente. Y ya, después de que me dan todos los documentos, me los sellan en el edificio de la izquierda que te estaba comentando antes, y el taxista, ojo, un taxista de San Cristóbal, me estuvo esperando las 5 horas. Madre mía. Qué Porque gente cuando buena fui a... los gochos, ¿eh? Con Sí, cariño, además, le decimos gochos. los gochos son gente espectacular. Porque cuando estaba en Cúcuta, ahí agarré un taxi y me dijo el taxista, bueno, yo te espero, el precio es $40, pero yo te voy a esperar hasta que realices todos los trámites y puedas entrar legalmente a Venezuela. Y el hombre se quedó conmigo 5 horas con todas mis cosas en su coche, en su taxi, que bien podría haber hecho, Sí, haber salido, haber dicho, mira, este gringo no sabe ni quién soy. sí. Ahora agarro, tiro millas y no vas a saber quién soy en el momento que me, ¿sabes? No. Le había hecho una foto a su matrícula, pero En da Venezuela eso igual, no va a llegar a ningún lado. da igual. Pues este taxista de San Cristóbal, si está viendo esto le mando un saludo, se quedó conmigo 5 horas esperándome hasta que terminara todos los trámites. Y ya, del momento que ya tenemos el pasaporte, agarramos y ya salimos dirección a San Cristóbal porque tenía que coger un autobús. Tenía que coger un autobús en San Cristóbal y prácticamente no llegaba, porque obviamente salí de Cúcuta a las 3 de la tarde y esto eran las 8, 8:30, 9, una cosa así. Y llegué al último autobús que salía de San Cristóbal hacia Caracas. Así, sí. Pero, en el trayecto desde ese paso fronterizo, el primero, hasta San Cristóbal, hubo
3 retenes o alcabalas, como se llaman en Ujú. Venezuela. Pues en la primera, obviamente, me hicieron bajar, otra vez a presentar el pasaporte, otra vez las mismas preguntas, y bueno, ahí ya se contentaron, seguimos camino, y en la segunda, ahí ya me hacen bajar y me hacen abrir todo lo que tengo en las maletas. Me llevan a un... Bueno, era como las afueras de un edificio público, que imagino que sería tipo una comisaría, pero ahí Ujú. mismo, al lado de la carretera, Sí, y son las solo me mandan alcabalas que tienen el comando allí justo al lado de la carretera, sí. Exacto. Entonces me mandan a una mesa metálica, alargada, con mi mochila, con mis 2 mochilas. Y a todo esto, el taxista bastante enojado con el militar, porque por qué me estaban otra vez haciendo bajar y haciendo perder el tiempo cuando yo ya era una persona que había entrado legalmente en el país. Claro. Qué buena Lo cual gente yo el se lo agra- taxista, ¿eh? ¿No te recuerdas el nombre? El taxista se llama, tengo su número, tengo su móvil ahí grabado. Sí, su nombre ahora mismo no me acuerdo, Bueno, que pero si te sí, se sí me verá acuerdo este de él. video, qué buena gente el taxista, de verdad. Totalmente. Y ya me llevan a esta mesa metálica y empiezo a sacar cosas que tenía en la mochila, pues tenía las 2 cámaras. Claro, soy turista y 2 cámaras buenas. Dijeron, pues hágale, ya está, no necesito ver nada más. Y ya me dejan ir. Me dejan ir y llego a San Cristóbal. Hay una tercera alcabala que ahí, por alguna razón, no nos paran. Y ya llego a San Cristóbal, agarro el autobús y estoy 20 horas en un autobús hasta que llego a Caracas. 20 horas. 20 horas, 20 horas. O sea, imagínate, yo salgo de San Cristóbal a las 10:30 y llego a Caracas a las 8 de la tarde del día siguiente. Una cosa Increíble, así. ¿eh? Sí, sí, súper Increíble. increíble. Increíble Y, esa. y otra cosa que me llama la atención es que cuando agarramos el autobús, este, yo veo que empieza a parar. Que el autobús para una vez, otros 20 minutos y para otra vez, otras 40 minutos y para otra vez. Y digo, pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es que estamos? Y cada vez que paramos nos tienen 5, 10, 15, 20 minutos parados. Digo, bueno, pero ¿cómo que es esto? Y ya me dice una persona que está viajando a mi lado, dice, no, es que estos son alcabalas extra que ha colocado el gobierno y entonces nos están haciendo parar todo el rato. Qué fuerte. O sea que el Eh, viaje, la mitad del viaje fueron alcabalas. Prácticamente yo contaría veces que paramos, que nos paró el autobús en mitad de la carretera, serían unas 10, 12. Qué fuerte. 10, 12 parones. Y de esas 10, 12 hubo 5 veces en las que subieron, bueno, agentes uniformados a revisar maletas con los perros, a pedirnos el pasaporte, la documentación, que qué hacíamos aquí. A mí, claro, me veían Locura. extranjero, a los venezolanos no, pero a mí que me veían extranjero con el pasaporte me decían, ¿usted qué ha venido a hacer aquí? Qué ¿Usted qué locura. hace aquí? Pero es que es una Claro, paranoia generalizada. Es sí, decir, ya pasaste, estás dentro, has pasado alcabalas, ya te tienen en un sistema, porque ellos tienen el mismo sistema que tienen todos, donde mantienen toda la información a nivel nacional y te vuelven a hacer. Eso es para que veas cómo funciona el psicoterror en Venezuela de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del chavismo. Son esbirros. Yo no puedo decir que son fuerzas de seguridad del Estado, lo que son unas cuerdas de esbirros y malandro todo. exacto. De hecho, creo que el mayor peligro que hay en Venezuela, ahora que comentas esto, son los cuerpos de seguridad del Estado. O Sí, sea, tanto, son más tanto peligrosos militares, que la delincuencia organizada. o sea, son más peligrosos que los militares, o sea, que los malandros. O sea, la Sí, policía y el ejército son más peligrosos que las personas que te van a robar. Porque es que, exacto. claro, te están todo el rato extorsionando. Porque yo Sí. iba con venezolanos que tenían dinero escondido en las zapatillas, en las botas, en las maletas y, obviamente, siempre te cogen, te requisan algo. Claro. Si tú traes $400, pues igual se quedan 20, 30, 50, O depende. 100, depende de cuál te toque, porque si te toca uno que sea muy hijo de puta, que te revise y tal, y por tener un cargo, por tener un, ¿cómo le llaman esto? Un rango superior y tal, dicen, mira, es que Sí, yo me lo das o te llevo preso, por lo que sea, te sí, siembro droga, qué sé yo. sí, sí. Como ya ha pasado, gente que está presa en Venezuela a día de hoy, Sí, que les han colocado pruebas incriminatorias, exacto. lo cual hace que un tribunal les medio condene o les metan en prisión preventiva, como ya ha pasado. Y que duren en prisión Eh, preventiva años sin un juicio. sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Yo tengo en mi canal entrevistas al abogado de 2 hermanos que llevan, no sé si son 18 meses en la cárcel, Pues imagínate. sin Dani, juicio, sin antes, nada. antes de continuar esto que me estás contando, bueno,
quería hacer una breve pausa. Los que nos han seguido hasta ahora, igual lo voy a decir en mis redes y en todo, para que te sigan, porque Dani tiene muchísimo contenido que hizo en Venezuela. Yo he estado viendo poco a poco lo que has ido sacando y de verdad que es contenido que vale la pena ver, sobre todo los que estamos fuera de Venezuela. Llevamos mucho tiempo fuera de Venezuela sin saber la realidad del país, ¿no? Ujú. Y pues nada, Dani, tú vas en ese autobús y viviste eso. Adicional a eso, ¿qué otra cosa fuera de lo normal vivieron en el autobús? Bueno, aparte de los problemas técnicos que puede tener el autobús de se me dio avería, tiene que parar, va más lento de lo que iría un autobús normal en cualquier parte del mundo. Una de las partes donde nos paran, a mí me bajan, que son los antidroga, que van con el perro y deciden que yo tengo que bajar. Y ahí otra vez voy con las maletas al mismo un puesto parecido de control y ahí es donde veo que a los venezolanos les están mirando más que a mí. O sea, a mí me están revisando, pero comparado con los venezolanos es nada. O sea, a los venezolanos les hacen incluso quitarse las camisetas, les hacen quitarse las zapatillas y los calcetines. Todo, todo fuera. Qué Todo fuerte. fuera. Champús que traen, todo lo revisan. Sí, sí, sí. Una auténtica locura. Y eso en cada Una alcabala auténtica. que iban pasando se lo iban haciendo. Claro, si te toca, te tocó. Qué fuerte, Y, qué y, fuerte. y, y he de decir, otra cosa que me llamó la atención es que son siempre chamos, o sea, son siempre chicos jóvenes de 18, 20, 21 años y son siempre hombres. Los que están en las alcabalas, No, a los que bajan. a los que bajan. Increíble. Son siempre chavales muy, muy jóvenes, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, 21 años. O sea, no pasan de. De hecho, yo era el más viejo. De todos los que bajaban, de los que bajamos, yo era el más viejo. Qué fuerte. Y son siempre a los chamos, a los chavales jóvenes a los que les bajan, siempre. Vaya Y miedo le hombres. tiene el régimen a la juventud venezolana. Pero bueno, Sí, sí, totalmente. Y son gente que tú dirías, "Pff", o sea, son chavales normales, claro. normales y corrientes que están regresando a Venezuela porque han estado trabajando en Colombia, porque han estado trabajando en Perú y no tienen nada de criminal, o sea, nada. Es que no es necesario todo esto. No, no es para nada necesario, pero ellos en su paranoia sienten que todo el que entra a Venezuela, sobre todo venezolano de una edad que está activa, por decirlo de alguna manera, es un peligro inminente que puede traer que puede ser parte de una célula X que intente, porque eso también hay que decirlo, o sea, el venezolano nunca se ha rendido y siempre hay gente que se ha quedado en silencio, pero manteniendo siempre la lucha de manera activa o pasiva, y eso al régimen le da mucho miedo, le asusta muchísimo. Sí, 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 Y totalmente. bueno, Dani, nada, llegaste a Caracas. ¿Cómo fue esa llegada a Caracas de noche? Eh, Pues nada, llego a Caracas, agarro un taxi, voy a la casa de la persona que me había invitado y nada, pues llego en taxi a su casa. Una pregunta, no El sé o- si la puedes responder, pero ¿cuánto costaba un sí, taxi desde dónde te dejó el autobús? ¿En Nuevo Circo, en La Bandera? en la, Terminal de La Bandera, La sí, creo que es en la Rinconada, Banderas. Sí, creo que es en la Bandera donde nos deja el autobús. el terminal de La Bandera. Sí, sí, sí. De hecho, esto está. Bueno, espera, que te lo voy a decir. Esto está muy cerca del helicoide, donde nos deja el autobús. Tribunal, sí, el de La Bandera, el terminal de La Sí. Bandera. ¿Dónde, Y de ahí a perdón, Mari el Pérez, taxi cuánto costaba? O sea, en Caracas, solo para hacerme una idea. creo que desde allí a Mari Pérez me costó como. No sé si fueron $5, una cosa así. O sea, relativamente barato. Para, para una persona que viene de fuera de Venezuela. Para el venezolano medios, esto es Por eso te lo un lujo. decía, por eso te lo decía, que son $5, pero que un venezolano promedio quizás no se lo puede pagar, ¿sabes? No, es un lujo. Es un Claro, lujo. O sea, cuando tienes profesores que ganan $1 al mes, ¿cómo les vas a pedir que se agarren un taxi? Es imposible. es imposible y es surrealista porque, por ejemplo, la jubilación de Mm, muchos venezolanos que dedicaron toda su vida a empresas que antes eran privadas y luego expropió el gobierno, es de 1,30 centavos o con 60 centavos de dólar. claro.
y que un Sí, taxi sí, cueste 5 y $5 tampoco es tan descabellado dentro de las proporciones de los precios que existen en Venezuela. Pero tú sí. llegas al terminal de la bandera y ¿con qué te encuentras a esa hora? Uf. Bueno, lo primero que se te puede pasar por la cabeza es ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Porque estás en una zona que está próxima a los barrios, que se llama en Caracas, donde hay mucha pobreza Y mucha delincuencia, y Dani. Estabas y en mucha una delincuencia. zona roja, siendo extranjero y con equipo caro encima. Sí. Pero he de decir, Adaís, que yo me he encontrado el resto de los días que he estado casi un mes en Venezuela, en Caracas, súper seguro. Ok. Y esto parece, igual a gente que nos está escuchando le puede romper los esquemas, pero yo me he visto más seguro en el centro de Caracas que en el centro de Bogotá. Me lo dijeron algunos venezolanos, ¿eh? Que Y- poco antes de, tipo, el verano pasado, desde el verano pasado, antepasado, ya se estaba viendo como un poco de menos robos. Cuando yo, te pongo un ejemplo, cuando yo vivía en Venezuela, yo me fui a Venezuela en 2017. Entre Mm, 2013 y 2017, que me la solía pasar en Caracas, tú no podías llevar el móvil a la vista. Si sí, lo sí, llevabas en la mano, te lo quitaban. Y la mochila, yo no sé cómo la llevabas tú en Caracas, pero una persona que, por delante. exacto, la mochila Claro. por delante. Entonces no ha cambiado Bien. mucho la cosa. Llego a Caracas y puedo sobrevivir con las mismas costumbres de seguridad. Sí, 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 sí. Y lo que veo cuando me bajo del autobús es pobreza, poca iluminación, poquísima. O sea, tú dirías, coño, yo he estado en sitios de Europa que están poco alumbrados. Reino Unido, las Islas Británicas son sitios donde hay poca iluminación en las calles, pero nunca como esto, nunca como esto. Entonces la primera sensación que te da es, ¿qué hago aquí? O sea, ¿dónde me he metido y qué hago aquí? Pero bueno, ya llego a casa de mi amigo y me recibe mi amigo y vamos a comer, vamos a cenar y ahí acaba el primer día. No hay más porque después de todo ese trayecto de casi 20 horas en el autobús, pues estaba reventado, Adaís, estaba cansadísimo. Normal, normal. Sí, sí. Y bueno, Dani, para contextualizar un poco, ¿no? Porque aquí, imagínate, contando la historia nos lanzamos 5 horas porque en Venezuela pasa cada cosa, pero tu percepción del país, ¿cómo es? O sea, la gente, ¿cómo está? Trata, o sea, lo que quiero es que tratemos de contarle a la gente, por ejemplo, cómo Sí, hacían con el tema del agua, lo que hablábamos antes, ¿no? Que había que bañarse con un balde, llenarlo de agua y con la perolita ducharte, tenías el agua contada para ducharte, para bajar el inodoro también se tiene el agua contada. La electricidad en Caracas tienen la fortuna de que no sufren racionamientos de electricidad, pero en el interior del país todos los días se va a 3, 4, 5, 8 horas la luz, la sí. electricidad. Pero esas cositas así puntuales, la comida, ¿cómo viste el acceso a los Uh, alimentos? ¿Cómo come la gente pues en Venezuela? O sea, ¿cómo come en el sentido de cómo es la alimentación? Es decir, en una casa normal, digamos, tu amigo que vive en Caracas y a lo mejor tiene más normalidad que la gente del interior del país que pasa mucho más trabajo. hmm, ¿Cómo comen en Venezuela? ¿La proteína cómo está? ¿Qué se percibe que hay en el país? lo que yo percibí es que la gente para comer carne no le llega. O sea, la carne y el pescado, por ejemplo, es un alimento, ya no te voy a decir de lujo, de extra lujo. O sea, es algo que la gente no puede permitirse más de una vez cada 2 semanas, una vez cada 10 días, porque los precios son altos. O sea, tú vas a un supermercado, yo iba a uno que estaba cerca de mi casa que se llama Río Vida Supermercados o Río Supermercados, y tú dirías, bueno, esto es tipo un Lupa o un Árbol bueno, un supermercado que son de calidad media baja, o sea que tampoco es una cosa que dirías, bueno, y me acuerdo que te llevas, no sé, 3 o 4 artículos o 5 artículos y te estás gastando $50 o $60. Sí, sí. O sea, O sea, yo te puedo decir, un venezolano de a pie no puede permitirse esa compra. yo te puedo decir un kilo de carne picada, bueno, ni eso, medio kilo de carne picada, pues 14, $15, $16. Es que mucho más caro que en Suiza. Es que es más caro que en Suiza. Mucho más caro que en Suiza. En Suiza, medio kilo de carne picada de buena calidad te cuesta 8 francos suizos, que está por encima del dólar y por encima del euro. Y en Venezuela te cuesta $14. Es bastante surrealista. Entonces ahí empiezas a entender cómo
las dinámicas del país y cómo la gente está literalmente sobreviviendo. O sea, no toman proteína al día a día. O sea, yo creo que lo que más comen es arroz, ¿Granos? frijoles, Ujú, granos y patatas. Y salir a cenar es un extra lujo, que claro. tampoco hay. Entonces tú cuando vas a un restaurante están los restaurantes vacíos. Y O eso sea, que no hay... dicen que en Venezuela, porque hubo una oleada de influencers el año pasado, Dani, que decía que Venezuela había cambiado, que en Venezuela había de todo, que en Venezuela se podía ir a restaurantes, que se podía ir a los supermercados. De hecho, los chavistas usan vídeos de supermercados diciendo, miren cómo el supermercado está, perdón, el centro comercial está lleno, cómo está la gente feliz comprando, cómo hay dinero en Venezuela, cómo hay abundancia. Es mentira que la gente pasa necesidad en Venezuela, dicen. Bueno, yo me cansé, Adais, me cansé de grabar a personas comiendo de la basura. De hecho, tuve que eliminar vídeos porque no me estaba quedando sin espacio de personas comiendo de la basura, muchos de ellos a plena luz del día. Y les tengo en el teléfono y Qué les voy a dolor, publicar. qué dolor. Voy a pixelar las imágenes para que no se les vea, pero yo voy a publicarlo y voy a hacer un vídeo. Y O te lo sea, agradeceremos, porque yo seré una de las primeras en agradecerte que publiques algo que yo siempre he denunciado y que la gente dice que es mentira, Dani. Porque yo digo esto y hay venezolanos que dicen que es mentira lo que yo les estoy diciendo. Hay no. venezolanos que dicen tú simplemente buscas todo lo malo y todo lo negativo. Y no, y es que es una realidad del país. Y eso en Caracas, pero en el interior, Dani, hay mucha gente Mm, que lo pasa fatal. Mucha gente que lo pasa muy mal. sí, sí. Yo creo que, no sé si es el estado de Sucre, creo que cuando yo llegué llevaba como unos 20 días sin agua. O sea, imagínate. Mira, de donde yo soy, Dani, pasan hasta 2, 3 meses sin agua por tubería. Tienen que comprar cisternas de agua. Entonces, claro, Sí. ¿yo por qué te traigo a ti? Porque yo conozco el fenómeno, pero yo quería que alguien como tú, o sea, que alguien como tú lo explicara y dijera, mira, lo que pasa, lo que yo vivo en Venezuela es esto, esto y esto y esto. Porque de mi parte lo toman como que yo soy exagerada y que estoy dramatizando algo, pero es que es una realidad. Es una realidad que No, está ahí y que duele, porque, por ejemplo, yo no podría ver a una persona comiendo en la calle en Venezuela porque me quebraría en dos. O sea, me quebraría de una porque sé que la gente no lo hace porque son vagabundos, porque son consumidores, porque son adictos, porque si no lo hacen por necesidad pura y dura, Dani. No sé cómo está el tema de los niños en la calle en Caracas. ah, pues lo primero, para terminar el tema de la gente comiendo en la calle, es cierto que cuando he visto a personas comiendo de la basura, muchos de ellos se ve que son personas que podrían tener algún tipo de problema eh, psicológico, mental o de adicción. Pero esos representarán el 30-40%. El 60% restante son gente pobre, pero que no tiene ningún tipo de adicción. Y que, fíjate cómo es esto que han perdido la vergüenza. O sea, les han deshumanizado tanto, les han vuelto tan animales que un acto como podría ser el buscar en la basura, tanto si es de noche como si es de día, si fuera yo, me daría muchísima vergüenza. Estas personas no tienen ya vergüenza, han perdido todo lo que es la vergüenza, la han perdido. O sea, la dignidad del venezolano que tiene que buscar en la basura para sobrevivir un día más en Venezuela no existe. O sea, les han deshumanizado tanto que les han convertido en animales y ya les da igual. Entonces abren las bolsas, literal, abren las bolsas, se sientan y empiezan a comer. Entonces, claro, tú ves esto y tú ves cómo están las calles, tú ves cómo está el transporte, tú ves cómo está el tema del agua, tú ves cómo está el tema de la luz, tú ves cómo está el tema de los alimentos. Los No te quiero hospitales. ya ni, no te quiero ya ni contar el famoso bono de guerra, que también si quieres ahora hablamos de él. Es una auténtica vergüenza que el país tenga debajo del subsuelo toda la riqueza que puede tener y tengas las aceras como las tienes y tengas a gente comiendo de las basuras. Eso es inadmisible. Inadmisible. Y claro, y las aceras, las carreteras destruidas, yo imagino que habrás visto cómo están las carreteras en Venezuela, destruidas completamente, las infraestructuras cómo están, cómo es, no sé si lo viviste en Caracas, pero cómo es echar combustible. No sé si llegaste a ver cómo es echar combustible. Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue tu relación con ese momento en un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Pues yo lo que pude ver son largas colas, sobre todo de motoristas echando gasolina, largas colas. Y De los gente esperando a ver precios, si le llega. Y los precios altísimos, los altísimos. precios Altísimos altísimos. para ser el país que está produciendo el Claro. petróleo. Y además tienen varios precios también. Y hay gente que esto lo desconoce. Hay personas que, el venezolano que tiene familia en Venezuela lo sabe, pero existe un precio de la gasolina subsidiado y otro paralelo, como todo en Venezuela, que imagino que flipaste con el tema de el dólar paralelo, el dólar BCB, el euro, porque ahora te meten el euro también, te meten mil Sí, cosas, ¿no? sí, sí, Pero para poder echar gasolina subvencionada, hay que irte, se tiene que ir de madrugada a hacer cola en la bomba de gasolina para poder exacto, abastecerte un coche. exacto. O sea, para la gente que igual no lo conoce, sería como las colas del pan que hubo, no sé si fue 2017, 2018, 2019, donde la gente se levantaba a las 2 de la mañana para ir a hacer una cola para poder comprar pan. Esta vez para echar gasolina. Esta vez ahora, en vez del Claro. pan, se ha convertido en echar gasolina. Pero eso, no puedes permitir que el país esté como esté y tengas las aceras reventadas, tengas a niños en la calle que no están escolarizados, no están yendo al Eso quería colegio. llegar porque hubo un momento muy grave en Venezuela donde había muchos niños en la calle porque los papás irresponsables, gente de muy escasos recursos, gente, yo no lo justifico para nada, yo creo que abandonar un hijo es un acto completamente inhumano y que debería ser penado con cárcel, sobre todo abandonarlo en la calle sin nadie que lo cuide y lo proteja. Ujú. Pero había muchos niños que estuvieron abandonados porque los padres se fueron a Ecuador, a Colombia, a Brasil y los dejaron literalmente tirados en la calle y se había formado como un grupo de niños que entre ellos se cuidaban. Pero ¿hasta dónde se pueden cuidar unos niños pequeños? Me gustaría saber cómo viste la presencia de niños así en las calles de Venezuela. Pues yo te voy a dar un ejemplo. Es muy difícil que pase un día en Venezuela, en Caracas, perdón, sin que un niño se te acerque y te pida para comer o para beber. Ya no te piden limosna, no te piden dinero, te piden comida y te piden agua. Que yo eso de pedir agua nunca lo he visto en ningún sitio. Que te pidan agua. Qué dolor. O sea, la cantidad de niños que están en las calles sin ir a la escuela es brutal. O sea, es algo bestial. Estos niños deberían estar en clase atendiendo y educándose. ¿Por qué nadie hace nada con esto? Y lo más triste, Dani, es que aquí ya entrando un poquito en el tema político, aparte que nadie hace nada por esto y sabemos que el régimen no lo va a hacer porque son unos criminales narcotraficantes, es que si tú te pones a ver los líderes de la oposición venezolana, si se les puede llamar oposición, no hablan de estos problemas reales del venezolano. Hablan de elecciones, hablan de transición, hablan de negociaciones, de diálogo, pero ni uno solo, Daniel, habla de los problemas reales de los venezolanos. Ninguno baja a donde están las necesidades reales del venezolano a decir, mira, estos son los problemas del venezolano y los vamos a solucionar así. A los niños que están en la calle vamos a hacer este programa para reinsertarlos y meterlos a estudiar y ponerlos al día como debería ser un niño bien atendido. El problema del agua, la electricidad, la comida, los hospitales, que es un tema en el que no hemos entrado, pero lo dijimos al inicio. En Venezuela, si tú necesitas hacerte, por ejemplo, que te quiten un lunar, un lunar, lo que sea, tú tienes que llevar el bisturí, la jeringa, los guantes, las gasas, el algodón, la cinta adhesiva con la que te ponen el algodón y absolutamente todo lo que se necesite para lo que sea que te vayan a hacer, así sea quitarte una uña. Entonces, quería hacer este paréntesis porque lo dijiste. ¿Por qué nadie hace nada? Es que no lo hacen ni uno ni otro. Parece que están interesados nada más por su cuota de poder sin interesarse realmente por los problemas de los venezolanos, que son los más duros de todo. Entonces, los venezolanos lo que escuchan es Estados Unidos no soluciona el problema, Estados Unidos no lo hace, que por qué se tardan, que por qué tal. Pero ¿dónde están los líderes venezolanos que se supone que se tienen que preocupar por estos problemas? Hmm. Claro, ¿por qué Venezuela está como está? Por los venezolanos. ¿Por qué España está como está? Por los españoles. Siento mucho decir esto y la gente que se ofenda, pero es la realidad. Es la realidad, O Dani. sea, O sea, yo no me puedo ni ¿por, ofender. por qué los países están como están? Por los ciudadanos que habitan en esos países. Venezuela tiene un problema muy bestia de corrupción. Muy bestia. Y no de ahora. Es que no nada más fue como el chavismo. Con el chavismo se convirtió en un monstruo de mil cabezas.
pero venía de atrás. Entonces, el mayor peligro a día de hoy para Venezuela, en mi opinión, es que la oposición consiga llegar al poder y lo hagan tan mal que el chavismo vuelva más fuerte. Siempre ha Y sido eso mi es... miedo, Dani, este. Creo que lo hablé contigo en el podcast que hicimos, no estoy segura, no estoy segura si este tema, pero mi mayor miedo es ese. ¿Y sabes por qué? Porque la oposición está prometiendo y vendiendo cosas que no pueden cumplir. Cosas que no se pueden hacer, porque tú en 4 años o en 5 o en 6, si no cambian, porque esa es otra cosa, a ver si cambian el sistema chavista. Si no cambian el Mm, sistema chavista van a ser 6 años. Pero tú crees que en 6 años vas a deshacer y reconstruir todo lo que dañó el chavismo en 27 sin meter los años del bipartidismo que también destruyeron el país. Es decir, no muy lo vas a difícil. hacer. ¿Y qué va a pasar? Como vas a tener que tomar medidas duras, quitar paguitas, quitar un montón de cosas que el chavismo dejó, entonces el venezolano va a decir, estábamos mejor con los bonos que nos daban, del dinero robado y de todas las lavadoras de dinero que tenía el chavismo, porque de una u otra forma callaban a la gente, porque le alcanzaba para comprarse 3 cosas. Entonces la oposición lo está haciendo fatal porque no tenemos dinero, porque es que ¿dónde está el dinero que nos daban? ¿Sabes? Y ahí es donde va a Sí, venir sí. la quiebre y el chavismo se va a volver a montar de manera democrática en el poder, porque la oposición es tan dócil, es tan servicial y tan cómplice de lo que ocurre, que te apuesto que el chavismo, el partido del PSUV, no lo van a prohibir. Va a seguir Mm. operando como si nada, pese a todos los crímenes que han cometido contra Venezuela y contra miles de venezolanos que siguen presos a día de hoy y que asesinaron y masacraron a sangre fría. Claro, ahora mencionas otra cosa que es muy importante, que es qué va a pasar con ese partido. ¿Qué va a pasar con las cientos de personas que han torturado a los venezolanos? ¿Qué va a pasar con estos políticos que han sido parte de la dictadura? O sea, ¿deberíamos de verdad permitirles que se presenten a unas elecciones y ganar un escaño en el Congreso de los Diputados? Yo creo que para que Venezuela cambie tiene que cambiar el faro moral en el que se miran los venezolanos. Claro, Yo no sé quién va a traer esto, no lo sé. Pero de verdad que si tú te tomas un agua en un bar, tú tienes que pagar ese agua. claro, O sea, tú tienes que respetar la ley y respetar a los demás. Pero si tenemos unos políticos que lo único que quieren es llegar al poder con sed de venganza y con sed de malversar, como lo han hecho el chavismo durante 27 años, entonces vamos mal. O muy sea, yo creo mal, que porque no es una cosa yo... de venganza tampoco lo del chavismo, ¿eh? Es justicia. Es Sí, decir, sí. la venganza y la justicia, hay una línea delgada, ¿no? Entre cómo se puede ver la venganza y la justicia. Pero para mí es justo que los jueces, los fiscales, los funcionarios públicos que sirvieron para destruir vidas, para destruir familias, para condenar de manera injusta a personas y meterlas en la cárcel por puro hecho de que un político le dio el capricho o a un funcionario del SEBIN le dio el capricho. Esa gente, tanto el funcionario del SEBIN como el juez, como el fiscal y como el abogado que estuvo presente en esa causa, deberían estar condenados, deberían presentarse ante un banquillo con un sistema judicial completamente renovado y cambiado, porque esa es otra cosa. A ti ningún político de la oposición te dice, vamos a cambiar el sistema judicial. Vamos a reestructurar el sistema judicial, la fiscalía, vamos a meter mano para cambiar eso. No te lo dicen tampoco. Entonces tú cuando tienes esto delante dices que entonces ¿qué va a pasar en Venezuela? Porque el problema es mucho más profundo. La fractura social, como tú dices, esos niños, ¿cuánto porcentaje de niñez, adolescencia y adultez temprana que creció en estas condiciones ha normalizado la criminalidad en la que creció con el chavismo? Mira, yo conozco muchachas mucho más jóvenes que yo, de 22, 20 y pocos años, que dicen que su sueño es ser la mujer de un testaferro. Entonces, ¿cómo Sí. no? O sea, y es normal y se ofenden cuando le dices que coño, pero que es un criminal. Se ofenden. Dice, pero ¿qué te pasa? Tú porque no vives aquí no sabes cuál es la realidad de Venezuela. Y tú te quedas así frío, te quedas helado porque dices, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están los principios de estas generaciones? Y el problema de Venezuela es mucho más profundo, es una fractura mucho más profunda y la gente no quiere hablar de eso. Y los políticos parece que no quieren hablar de eso porque con el tema de que los venezolanos somos chéveres, somos amables, somos personas echadas para adelante y tal, eso es otra generación de venezolanos. Y no estoy metiendo que Mm. todos los que tengan en Venezuela sean así, porque no es así. Pero lamentablemente, gran parte de la generación que creció toda su vida completa y absoluta bajo digamos, lo más cruel del chavismo,
no ve la vida como lo vemos los otros que sí crecimos con el chavismo, pero desde una perspectiva completamente diferente. Totalmente de acuerdo. Además, creo que has mencionado la palabra justicia y debe haber una justicia reparadora y que les dé a las víctimas y a sus familiares una dignidad que no se lo ha dado el Estado. O sea, tú necesitas una justicia que meta preso a las personas que han torturado a personas en la tumba, en el helicoide. Entonces, tú necesitas un sistema fuerte, unas instituciones que garanticen los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela. O sea, tú lo que no puedes hacer es permitir que el policía que estaba deteniendo a los empresarios porque no se rendían, no rendían pleitesía al régimen, que esa persona siga trabajando de policía y Exacto. que dentro de un año obtenga un ascenso. Porque lo único que puedes conseguir con eso es que las víctimas se enfurezcan mucho más, que nunca llegue un perdón y que haya un estallido social. O sea, tú haces una ley de amnistía, vale. ¿Por qué hay gente todavía presa en Venezuela? Si hay una ley de amnistía, ¿por qué? Cuanto más pospongas esa libertad para esas personas que están, la mayoría de ellas, injustamente en la cárcel, tú lo que vas a hacer es provocar un revanchismo y un guerra civilismo, en el que en España estamos muy acostumbrados a eso, y no va a haber un perdón, no lo va a haber. El Claro. perdón es fundamental para que la sociedad pueda avanzar, pero para que haya un perdón necesitas una justicia. Y una justicia tiene que ser reparadora. O sea, no puede ¿Sabes qué haber... pasa, Dani? Perdona que te interrumpa, es que el Sí, chavismo no deja de ser lo que es. Y por la captura de Maduro y la negociación de Delcy con Estados Unidos no quiere decir que ellos hayan dejado de ser lo que eran, sino que Delcy se salvó a ella y a su hermano porque necesitaba salvarse, necesitaban salvarse. Pero el sí, chavismo como tal no ha cambiado su naturaleza. Y lo que pasa es que como no ha cambiado su naturaleza y tampoco la va a cambiar porque son criminales que la única salida que tienen es una cárcel o 3 metros bajo tierra, porque así lo voy a decir sin que me quede nada por dentro, está un tema importante, es que ellos no quieren justicia, a ellos no les interesa la justicia. Date cuenta de los niveles de paranoia y de control que intentan tener para cualquier persona que venga de fuera del país. Date sí, sí, cuenta de cómo no quieren dar amnistía a todo aquel que lo pida. Cómo dentro de la amnistía no entran los de Altamira del 2002, los del 11 de abril, gente que ha sido injustamente condenada, como los hermanos Guevara, que incluso la Corte Penal Internacional ya dio la orden de que deberían ser liberados al Estado venezolano y a día de hoy los hermanos Guevara siguen presos. O sea, sí, la sí. dio en hace 2 meses, algo así, y ellos todavía siguen en prisión porque al régimen no le da la gana de ponerlos en libertad. Asimismo, están los 3 policías metropolitanos que tienen Ah, 23 años presos, Dani, 23, 24 años presos. sí, 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 es una locura. Y, exacto, y por crímenes que simplemente el chavismo le dio la gana de metérselo. Isaías Rodríguez, creo que era el fiscal en ese momento de Chávez, ahora no me acuerdo si es Isaías Rodríguez, se me vino fue ese nombre a la cabeza, que creo que sí era este señor, fue el que metió a los hermanos Guevara presos, que eran de la científica, eran policías y que no estaban a favor de Chávez. Necesitaba quitárselos del medio, bueno, que uno dice hermanos Guevara, pero son primos, te cabe destacar. Eh, meten a los Guevara presos porque eran una cuenta pendiente directamente con un amigo cercano que Chávez tenía puesto en la Fiscalía General del Estado. Y los meten presos con cargos que ni siquiera eran de ellos. Entonces, y así como mucha gente. Y no lo va a hacer. ¿Y sabes por qué no lo va a hacer el chavismo? Porque no le da la gana, porque son criminales y son malandros. Y del chavismo no vamos a recibir ningún acto de justicia real. Lo que ha hecho el chavismo es flexión, o sea, como doblar un poquito en la medida en que Estados Sí, Unidos le ha metido presión. Y ya está. Ahí quedó. sí, sí. Para mí es un lavado de imagen de cara a unas futuras elecciones. O sea, lo que está haciendo Delphi ahora es un lavado de imagen. De hecho, cada vez se parece más a María Corina Machado. La forma de hablar, la forma de vestirse, cambió el color. O sea, se está posicionando para las futuras elecciones de Venezuela y para no parecer parecer la buena del chavismo, la que, bueno, la que velaba porque los derechos humanos se respetasen y las libertades fundamentales. En realidad no es así. En realidad es una persona que ha formado parte de un régimen dictatorial, que se robaron las elecciones hace 2 años y que no puede seguir presentándose en las elecciones esa señora. ¿Por qué va a presentarse? Es que ¿Por qué? además de él sí no tenía cualquier cargo, cabe destacar. De él sí era Claro. vicepresidente. Y el Y el hermano, hermano ha tenido cargos importantes desde los inicios del chavismo. Los hermanos Rodríguez han sido clave y fundamental en la permanencia del chavismo en el poder y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la represión.
Y cabe destacar, Dani, quería hacer una pequeña apunte, es que las elecciones no se las robaron nada más el año pasado, que llevan por lo menos 20 años robándose las elecciones porque el sistema lo instaló Chávez a su justa medida para poderlo controlar. Y además de eso, y es lo peor, una criminal como Delcy Rodríguez, un criminal, cualquier criminal del chavismo, de cualquier persona que tiene un cargo alto en el chavismo, mínimo, es un criminal con 5 delitos encima, mínimo. No podría presentarse a ningún tipo de elecciones. Entonces, la oposición está llamando a unas elecciones para enfrentarse a quién. Porque entonces, ¿qué van a hacer? Van a volver a legitimar al chavismo y es aquí cuando yo me lleno de odio y por eso uso los dos dedos de frente que tengo y digo sentido común. Si se supone que son criminales ilegítimos, han asesinado, han masacrado y han condenado a Venezuela a la miseria, ¿por qué tú legitimas una candidatura de un criminal de ese nivel? Cuando tú lo que tienes que pelear, en vez de por unas elecciones, es porque esa persona vaya a la cárcel. Sí, sí. ¿Sabes? Me lleno de odio, es que me lleno de odio por estas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si el país quiere mejorar, necesita un cambio en la moralidad y en la ética que perciben los venezolanos de a pie. Y eso solo puede conseguirse con una justicia retributiva, o sea, con una justicia que de verdad separe a los malandros de la gente que puede llevar el país de una forma medianamente buena. O sea, esa es mi opinión. No se puede permitir que Delcy se presente, ¿no? No, No. me niego. Y una cosa, Dani, ya para ir cerrando un Dime. poco el podcast, porque te tengo aquí ya una hora prácticamente hablando conmigo. Em, los colectivos, ¿pudiste presenciar colectivos? ¿Te acercaste al helicoide? ¿Te acercaste a algún lugar de estos que son bastante emblemáticos y que representan toda la maldad del régimen? Estuve en el helicoide haciendo entrevistas a familiares de presos políticos. Ya en el helicoide creo que ya no queda nadie, pero la vigilia en la ciudad de Caracas se hace en el helicoide, por ser un sitio más céntrico y de fácil acceso para los familiares. Yo estuve hablando con los familiares, les entrevisté y lo que tiene Venezuela y lo que tiene el tema de los presos políticos es que cada historia es peor que la anterior. O sea, tú vas oyendo historias y dices, es que no puede ser esto. Y vas oyendo, y vas oyendo, y vas oyendo. Y cada una es como que supera la... Tú crees que es ficción, pero no es ficción, es una realidad. Porque una madre no lloraría delante tuyo ni te daría un abrazo si fuera ficción. No es ficción, es una realidad. Hay cientos de personas detenidas arbitrariamente que han pagado muchos de ellos 2, 3 y 4 años de su vida en una cárcel sin haber hecho nada. O sea, todo ese tiempo que les han quitado, que les han arrebatado, ¿quién se lo va a devolver ahora? ¿Los mismos que se van a presentar a las elecciones? Es que esto es muy loco, ¿eh? Sí. No, y aparte de Y devolver, Dani, lo que se sufre dentro de una de estas mazmorras, que no es cualquier cosa. Está el caso, yo no sé si tú llegaste a conocer este caso, el caso que creo que te lo comenté, de hecho, cuando hablamos la primera vez de la chica que la metieron presa por ser mujer de una persona, de un chico que estaban buscando y que dio a luz dentro de la cárcel y no le dieron ningún tipo de asistencia. Dio a luz en unas condiciones paupérrimas, ha estado al borde de la muerte, el bebé no había tenido ningún tipo de evaluación, con 2 meses que tenía el bebé, no había tenido ningún tipo de atención médica, ella tampoco después del posparto. No sé si esta historia la conociste, pero eso te marca la vida para siempre. sí, sí, no, no Quien, la conocí, pero lo que te digo es que es lo que acabas de comentar tú. Cada historia es peor que la anterior. O sea, es más inverosímil, más difícil de creer, más enrevesada, más dura. O sea, eh, hay un caso, que es el caso de la señora Navas. Esta señora de 81 años lleva sin ver a su hijo 18 meses, no sabe dónde está. esa es la Y lo peor señora no que es está eso. buscando al hijo, sí. Sí. Y lo peor no es eso, lo peor es que esta señora va a las cárceles, va a los ministerios públicos y no saben decirle dónde está su hijo. No saben decirle no, no quieren decirle dónde está su hijo. Entonces, claro, cuando tú vas a un edificio público, a un organismo público y preguntas dónde está esta persona con esta cédula, yo imagino que, aunque Venezuela esté atrasada en muchísimas cosas, yo imagino que habrá un registro con personas donde tú metes tu cédula y te dice, ah, pues está en el rodeo, o Lo está tienen, en... Dani, lo tienen, claro que lo tienen. Claro, Ellos saben, aunque se lo hubiesen llevado a Boleíta, que es un centro de detención extrajudicial donde te golpean, te torturan, te hacen de todo, porque Boleíta es uno de los centros como clandestinos, aunque lo usan para todo.
Aunque te lleven ahí, ellos saben dónde te tienen, ¿sabes? Es decir, aunque te lleven a un descampado o te lleven a una zona sola en el Ávila y te metan 2 tiros, ellos saben que te metieron 2 tiros en el Ávila, ¿sabes lo que te digo? Es decir, ellos saben exactamente todo lo que hacen. Y sobre todo Eh, cuando se trata de personas a las que no le quieren perder la vista. Entonces, claro, es lo que acabas de decir tú. Saben dónde están, saben lo que han hecho con él. ¿Por qué no lo quieren decir? Porque saben que el régimen está cayendo, el sistema va a cambiar, entre comillas, o de cambiar, que es lo que estábamos hablando antes, que no va a cambiar del todo, pero saben que se va a tener que pedir responsabilidades. Entonces yo creo que esto es una patata caliente que se están pasando unos y otros cuando les preguntan, oye, ¿pero dónde está mi hijo? No, no, usted tiene que ir al ministerio de la subdelegación del gobierno que está en no sé dónde. No, y ahí le dicen, no, usted tiene que ir a otro sitio. Se están pasando la patata caliente porque nadie quiere asumir responsabilidades porque Claro. posiblemente hay posibilidades de que esta persona ya no esté entre nosotros. Claro, y además que la que está es una señora mayor que con los esfuerzos que hace es estar ahí plantada, ¿sabes? Que a lo mejor si Sin fueran nadie. personas jóvenes, personas capaces de generar un tipo de miedo hacia el régimen, hacia el sistema, la reacción fuese otra. Sí, sí, además es que esta mujer es mayor, se la ve que tiene carencias a nivel físico, de movilidad, es una señora mayor. Y una cosa que quería decir también, si me permites, es que hay una mujer, no me acuerdo de su nombre, pero hay una mujer, y la hija de esta mujer creo que es la hija, que siempre acompañan a la señora Navas en todos los sitios a donde van. O sea, totalmente genuino, totalmente gratis, sin cobrar nada. Estas dos chicas están acompañando a la señora Navas en todos los trámites que tiene que hacer en la ciudad de Caracas, están acompañándola y creo que es necesario nombrarlas. Yo no desconozco su nombre, pero estas personas son muy importantes porque, de verdad, yo estuve hablando con ellas y les dije, pero ustedes son, yo pensaba que eran las hijas o no sé, o sus primas o sus nietas. Y no, no, nosotros no somos familia de esta mujer. Y digo, bueno, y entonces y dice, no, es que cuando supimos el caso, vinimos a Caracas a ayudarla. Ya está, fin. Claro. Ese es el faro moral en el que se tienen que mirar los venezolanos. Claro, eso es No, lo que te quería preguntar para cerrar el podcast, tipo, ¿cómo viste al venezolano de a pie, la gente en la calle, el trato, cómo es? Porque el venezolano que yo recuerdo y con el que yo crecí es ese, es de esas chicas. sí. Es decir, si yo hubiese tenido de vecina a esta señora, seguramente, o la hubiese conocido, seguramente también hubiese dicho, venga, vámonos, y yo me planto con usted, y si yo tengo que quemar el edificio, se lo quemo, pero vamos a ver dónde está su hijo. ¿Sabes? Ese es el Sí, venezolano con el que esa es la sociedad venezolana en la que yo crecí. pues he de decir que no está lejos de la realidad que yo he vivido. O sea, el venezolano es una persona que te da todo. O sea, te da todo, te abre puertas. Si no tiene para comer, pero tienes que comer tú, vas a comer tú antes. Generosos, amables, risueños. Gente con un estilo muy característico de humor, también muy peculiar. Pese a toda Pero la sobre todo, desgracia. pese a todas las desgracias, pero sobre todo gente buena, gente amable, gente cariñosa, gente que me han abierto las puertas de su casa, literalmente. O sea, literalmente yo me he quedado en casa de una persona que esa persona se ha ido del apartamento para dejarme a mí el apartamento para mí solo, en Mari Pérez, para que pudiera yo hacer mis podcasts, Imagina. mis grabaciones, mi trabajo, estar yo tranquilo. O sea, ¿quién hace eso a día de hoy? Yo sé que hay pueblos muy hospitalarios, pero de verdad, Pero, ¿sabes? En salirte tú Venezuela de... es normal eso, Dani. Lo que no es Sí, normal para nosotros es lo que nos conseguimos en el exterior. Eso es lo que no es sí, sí. normal para nosotros. Pero me alegra muchísimo saber que queda eso todavía del venezolano, ¿sabes? Y- Pese a todo lo que está pasando, pese a la realidad difícil del país, porque si te pones a ver, es una realidad donde si tú tienes solo un plato de comida y no tienes más para comer, es como que en cualquier otro lado, mira, no, que esto es para mí y para los míos y ya está. Pero el Sí, sí, venezolano siempre se ha acostumbrado que donde comen uno, comen dos, tres, cuatro y cinco. Entonces me alegra efectivamente, muchísimo saber Adalis. que al menos eso lo pudiste vivir, ¿no? En medio de todo el caos de No, no, Venezuela. no, yo te digo, espectacular. O sea, me quito el sombrero. En el trato personal con la gente de a pie, increíble. Pero increíble. Increíble del tipo, pues yo estaba cerca de la Hermandad Gallega y a través de los padres de un amigo mío me dejaron ir todos los días a trabajar allí, a si tenía que comer podía comer allí, si tenía que ir al gimnasio podía ir allí. O sea,
O sea, yo no quiero decir que he estado en un hotel, pero en realidad, básicamente he estado en casa de una persona que no me conoce. Ojo, esta persona que me dejó estar en su casa nos conocíamos solamente de redes sociales, ni siquiera nos habíamos visto en persona. Pero cuando yo hice el viaje a Israel, este hombre empezó a escribirme y es la típica persona que te escribe mensajes, tú que estás en redes sociales, que son elaborados, que tienen sentido, que tienen curiosidad. Pues yo empecé a mensajearme con este hombre. Y resulta que cuando estaba en Colombia le dije, pues seguramente vaya a Venezuela. Y dice, bueno, pues ya está, no digas más, te quedas en mi casa. Y así fue. Y no nos habíamos visto nunca. Y así somos los venezolanos, Dani. Qué bueno saber que haya sido así tu experiencia en ese sentido. Y sé que te había dicho para terminar, pero me gustaría saber por qué hiciste la diferencia el venezolano de a pie. Ah, bueno, porque en el tema de, por ejemplo, en el tema de, vamos a hablar de los negocios, hay una cosa en Venezuela que yo creo que es, el venezolano no sabe decirte que no, muchas veces. Entonces, cuando estás en un tema, por ejemplo, grabaciones o tema de negocios, no saben decirte que no. Y entonces a mí es algo que me frustraba mucho, porque, oye, ¿hacemos una grabación en mi casa para un podcast? Sí, 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 ¿cuándo? El tal día, vale. Y luego no se presentaban. Entonces dices, pero coño, Claro, dime que no. dime que no directamente y ya está. ¿Sabes? Que no pasa más. Terrible, terrible, sí, puede pasar. Bueno, y me pasa, y alguna vez ha pasado con no venezolanos, pero sí, en Venezuela la gente, algunos no saben decir que no. Y luego también el tema de las redes sociales, pues también hay mucha envidia de creadores de contenido, de gente que tiene agencias de noticias, como ya te he comentado en privado, no vamos a decir los nombres, pero básicamente quieren que trabajes para ellos, sin cobrar nada. Entonces eso también lo he visto en mis propias carnes en Venezuela, pero he de decir que no es un fenómeno solamente de Venezuela, esto pasa en todo el mundo. Sí, sí y no, cada uno con su peculiaridad, ¿no? Pero también es que esa gente, sobre todo los que llevan agencias de noticias, estaban acostumbrados al mismo sistema putrefacto que ha funcionado en el país durante las últimas 3 décadas prácticamente, donde todo es como ellos creen y deberían ser, y son ellos, como ellos están aquí, los demás tenemos que seguirle. Y así no Sí, funciona, no se han dado un golpe con la realidad. Y espero que pronto se lo den, esos también, que esos también son una plaga en la sociedad que no deberían tener parte importante, ¿no? Y que lamentablemente creo que el venezolano, y esto lo asumo, se acostumbró, o es lo que yo puedo ver, a idolatrar a la gente que ha conseguido algo, como por ejemplo un medio, es un periodista, es un político, a idolatrar a esa persona cuando es todo lo contrario, cuando son servidores tuyos, cuando esa gente te tiene que rendir cuenta. Yo creo que el día que el venezolano se dé cuenta que los políticos están para rendir cuentas y no para ser idolatrados, ese día va a dar un cambio importante en la sociedad venezolana y sobre todo en el país. lo has dicho tú todo, yo no necesito añadir nada más a eso. O sea, creo que recuperar ese pensamiento crítico es fundamental, ya no solo en Venezuela, sino en toda la sociedad occidental. El hecho de que tú puedas criticar a una persona a pesar de que te caiga bien o a pesar de que compartas muchos valores con esa persona, coño, si lo hace mal tienes que criticarle, tienes que Claro. darle duro. O incluso si no te gusta algo, no estás de acuerdo con una cosa, porque por ejemplo, a lo mejor lo que tú y yo nos parecemos en muchas cosas, pero en otras cosas no. Y yo puedo decir, mira, Dani, pero es que a mí esto no me gusta, ¿sabes? No me parece por esto y por esto. Y tú me puedes decir, bueno, pues ya está ahí, no te gusta, pero a mí sí. ¿Sabes? Es decir, ya está, ya está. Y eso Sí, yo creo que sí, también sí. le falta mucho a la sociedad venezolana, porque cuando tú dices, yo no estoy de acuerdo con esta figura política, te atacan y te demonizan y te quieren destruir, simplemente porque no apoyas todo lo que la masa apoya. Y lamentablemente la masa fue la que votó por Chávez y la masa fue la que llevó a Venezuela a la destrucción. Y ese mismo comportamiento de masa es el que estamos viendo hoy, Dani. Yo creo que tú más que nadie te hice una revuelta en tu Instagram con los comentarios sobre los Mm. cortes de mi podcast. Te habrás dado cuenta, ¿no? De ese fanatismo, de esa figura del Mesías que ven en los políticos venezolanos. Y es Sí, una sí. pena. Es una Sí, pena, sí, la verdad que sí. totalmente, totalmente. Pues Había nada, una cosa que Dani. te quería Sí, comentar una dime. cosa del bonus de guerra Ah, famoso, sí, cierto, dime. que es la bolsa de comida que te entrega el gobierno cada cierto tiempo. Yo iba con mi amigo, con este hombre, con este chico, íbamos caminando por la calle, íbamos a comer en un restaurante y de repente me fijo por mi derecha, había como que estaban tirando al piso, al suelo, estaban como que almacenando algo. Y yo no me di mucha cuenta. Y yo pensaba que eran paquetes de harina.
paquetes de harina que habían sobrado y los estaban almacenando ahí. Y dice, no, no, no. Me dice mi amigo, son paquetes son pollos. Plastificados dentro del plástico, pero son pollos. Digo, pollos. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque ese es el bonus de guerra que te está dando el gobierno hoy. La semana que viene podría ser 1 kilo de lo que sea y hoy es esto. Entonces, claro, esto eran las 3 de la tarde. Unos pollos envueltos en un plástico, al sol, las 3 de la tarde en Caracas y en una esquina donde posiblemente se ven los perros y los gatos. Y encima la calle era en bajada y podías ver cómo el liquidillo de los pollos estaba bajando por la calle. La pena es que no le hice un vídeo ni le hice una foto, pero era atroz ver esa imagen. Entonces, claro, el que va a las 9 de la mañana tiene un pollo medianamente fresco, entre comillas. Pero el que va a las 4 de la tarde Claro. se recoge un pollo que lleva ahí 9 horas Y al esa es la sol. comida que el régimen le da en general a todos los venezolanos. Vamos, comida de Bueno, bueno, mierda, me lo permito decirlo, porque es comida de mierda, los mismos venezolanos lo dicen, vienen con animales, vienen podridas, vienen en esas condiciones, ese pollo tú pasas a las 5 de la tarde porque no pudiste ir a las 4 ni a las 3, tienes niños pequeños y esa es la comida que tú le vas a dar a tus hijos. entonces vuelvo a lo de antes. Deshumanizar a la sociedad. Es lo que hizo el chavismo y es lo que hace el socialismo. Deshumaniza a las personas. Totalmente, Les, em- Dani, has le- dado en el les, clavo. les, les empobrece, les hace creer algo que no es. Yo siempre digo que es una enfermedad. Siempre pensé que era una enfermedad mental, como decía Milei, pero luego me di cuenta que era una enfermedad del alma. Sí, Es es una, un es una proyecto enfermedad del alma. macabro para destruir a la gente desde lo más profundo y llegar al núcleo familiar y destruir desde el núcleo familiar. Es Exacto. verdaderamente bárbaro. Y Dani, antes de cerrar, me gustaría, ¿llegaste a tener contacto con algún colectivo? ¿Llegaste a ver algunos colectivos en la calle? Sí, yo vi colectivos que son los responsables de las contramanifestaciones, porque cuando estuve en Caracas he vivido al menos, creo que hubo 4, 5, 6 marchas fuertes que siempre pretenden llegar a Miraflores, pero nunca llegan. ¿Por qué? Porque el gobierno organiza contramanifestaciones en las que salen los famosos colectivos y te cortan la vía y no puedes pasar. O sea, físicamente, si no quieres tener un encontronazo con ellos, tú no puedes pasar. Y no pasas. O sea, bien lo hacen la policía o los cuerpos de seguridad del Estado, o lo hacen los colectivos, o lo hacen los dos a la vez. Ujú, Entonces, todas estas marchas que querían llegar a Miraflores, el primer día que llegué, la marcha llegó a la Plaza Bolívar. ujú. Lo que pasa es que yo no estaba allí todavía, estaba pasando el control de seguridad de migración de Venezuela. Pero ese día, ese viernes, hubo esa marcha que llegaron hasta la Plaza Bolívar. Pero los colectivos son esas milicias armadas que ha financiado el gobierno durante más de 20 años, 27 años, creo que son de los 2000, porque todo empieza, Sí, según me eso fue con contaron. Chávez, eran círculos bolivarianos, se llamaban, que eran Exacto, básicamente organizaciones criminales de los barrios que Chávez armó y los convirtió, los politizó. exacto, exacto. Y de hecho yo tengo un podcast grabado con una persona que era miembro de los colectivos y ya no es miembro de los colectivos. Ok, Entonces tengo la grabación hecha y la sacaré pues dentro de 2 semanas, bueno, 3 semanas, hay que cuando estar pueda. pendiente de esa grabación. Pero es duro lo que cuenta, ¿eh? Hay que estar pues estaré pendiente y bueno, aquí los que estén viendo esto, vayan al canal de Dani para que estén atentos a todo lo que va a salir próximamente, que estoy segura que va a ser muy bueno y además que vean lo que ya hay, que yo he visto gran parte de lo que has hecho. Ya está, creo que te escribí porque me metí un día en tu canal y vi que tenías varias cosas de Venezuela y me las vi todas y luego te escribí algo así y para felicitarte porque fue un trabajo increíble y que de verdad, envidia de la buena el poder entrar a Venezuela. No tengo yo Sí. esta facilidad. Me hubiese encantado poder estar ahí también y acompañarte y llevarte a otras partes de Venezuela. Dijo, vámonos, vámonos, Dani, vamos a patear calle, vámonos a donde está lo bueno. He de decir a Dais que yo he prometido volver, cuando de verdad sea un país libre, volver solamente a pasear. Volveremos. Y si estoy allá, pues ya te llevaré a conocer las playas de Aragua, que son bellísimas. Morrocoy Mm, es bello, pero las playas de Aragua son mm. preciosas, Dani. Y te Me han llevaré a comentado, conocer sí. el hermoso estado de Aragua, el Henry Pittier, el segundo salto más alto de Venezuela, que está en mi pueblo. Cuidado, Sí, que sí, está sí, sí, lo sé. infravalorado, pero que es un salto precioso, 813 metros de caída libre y muchas cosas más, bellísimas, sobre todo en los llanos venezolanos. Hay tanto por hacer y ¿Qué por país, eh? vivir.
en Venezuela. ¿Qué? Ayer estaba viendo que en Venezuela la nieve, en agosto hay nieve en una zona de Venezuela, en Mérida, pero nieve, metros de nieve, o sea, es una barbaridad. Y yo decía, ¿cómo tenemos todo en un país? O sea, tenemos absolutamente todo en ese país y que ni siquiera lo podemos disfrutar los que somos de ahí. Pero eso es lo que hace, y la gente que ve este podcast que le quede la lección. Esto es lo que hace la izquierda cuando llega al poder, lo zurdo, el zurderío, el marxismo, esto es lo que hace. Y tener en cuenta, porque por ahí dicen, no, es que no puedes decir que toda la izquierda es igual a la venezolana. Toda la izquierda moderna parte del marxismo y todo el marxismo es una mierda y no sirve para absolutamente nada. Por tanto, toda la izquierda actual, la moderna, la que conocemos hoy, es una tremenda mierda. No se compara con absolutamente nada, porque muchos van y te dicen, no, porque los laboristas del siglo XVI no existe. Esa gente no existe. O sea, ahora lo que están solo marxistas que hablan de la lucha de clases, la lucha entre el hombre y la mujer, la lucha entre cualquier monstruo que se inventen, porque ya sabemos cómo van, pero no sirve para absolutamente nada. Y si no, vayan y vean ustedes país por país, perdón, y que uno me diga dónde realmente ha funcionado la izquierda, con políticas de la izquierda, con funcionarios de la izquierda y que haya sido exitoso por completo ese país. Que venga y me lo cuente y ahí nos sentamos a hablar. Pues Dani, Totalmente. muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo, en este episodio. Si quieres dejar algo aquí para la audiencia, pues te dejo tu espacio. Muchas gracias. Bueno, simplemente agradecerte personalmente que me hayas invitado a este espacio de libertad, que la gente que pueda ver esto se suscriba a tu canal, que se suscriba al mío. Y nada, sobre todo espero que Venezuela en algún momento pueda ser ese país libre que tanto queremos, tanto los venezolanos como los españoles, como creo que cualquier ciudadano del mundo al que le importe un mínimo la libertad de las personas. Sí, espero que sí y pues serán bienvenidos en Venezuela todos aquellos amigos que hemos hecho en todas las partes del mundo. Venezuela tendrá los brazos abiertos para todos cuando tengamos libertad y seguro seremos un faro de libertad en la región, incluso para España, que ahora está tomada por los mismos, porque son los mismos que tomaron Venezuela. Muchísimas gracias a todos y pues será hasta un próximo episodio.